Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Sputnik. El día de hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente. Bueno, lo mismo, pero más acompañado. En las vacaciones pasadas leí un libro de Neil Gaiman que me gustó mucho y anteriormente ya había leído otro libro de él que también a mi parecer es uno de sus mejores libros, pero siento que no soy la más apropiada para hablar de Neil Gaiman, así que el día de hoy tengo un invitado en Sputnik, en este video. Neil Gaiman es un autor que realmente ha sido muy reconocido a nivel internacional. Yo creo que es uno de los autores que, digamos que ha tenido más trascendencia en el habla inglesa sobre todo, pero se han hecho muchísimas traducciones de él y uno de los libros que leímos y del que vamos a hablar el día de hoy es El libro del cementerio. Yo lo leí en español, pero Manuel lo leyó en inglés y nos gustaría ver la diferencia. Y bueno, Neil Gaiman, ¿quién es Neil Gaiman? Él es un autor nacido en Inglaterra. Ha publicado un montón de libros y en diversos medios. Ha escrito para televisión, ha escrito capítulos de Doctor Who, ha escrito cómics, la serie de Sandman, que es una de las más exitosas. A mí me gustaría decir que... De hecho es con el que más es la que más lo ha, catapultado, digamos. A la par de Watchmen, creo que es uno de los títulos más importantes que han salido como literatura dentro de los cómics. Entonces ha escrito para tele, para cómics, ha escrito para cine, estuvo a cargo de la producción del guión de Beowulf, la película de Russell Crowe y Angelina Jolie, no sé quién más. Y bueno, ha escrito tanto libros para adultos como para niños, ha escrito ciencia ficción, terror, literatura erótica. Y bueno, el libro del cementerio, lo que tiene interesante es que él lo concibe en 1985 cuando ve a su hijo andar en bicicleta entre un cementerio en Inglaterra, y que realmente el niño se veía aparentemente muy cómodo, rodeado de tumbas y eso. Y entonces, bueno, Gaiman se pregunta cómo sería crecer en un cementerio. Entonces toma como referencia, como base, pero digo, es un trabajo completamente distinto, el libro de la selva de Rudyard Kipling, y crea su propia versión o parte de este presupuesto para crear su obra. Los personajes son, digamos, similares en los estándares, digamos, los personajes se manejan como el otro libro del libro de la selva. En esta versión, que es la versión inglesa, se hace acompañar de su ilustrador de siempre, Dave McKean, que creo que le da, no sé si se alcanza a ver, pero creo que las ilustraciones de McKean realmente ayudan mucho al trabajo de Gaiman. Creo que resaltan esa, inquietud, violencia en el trazo, también que bueno, aparece en la narrativa. Entonces, de hecho creo que son diferentes, ¿no? En español las ilustraciones. Sí, eso me parece muy importante mencionar, porque en el libro que leí yo, que es la versión en español, las ilustraciones me parecen más infantiles. Por ejemplo, este libro que muestra Manuel es muy sobrio, en un sentido, colores grises, oscuros, etcétera, y en la publicación hecha en español están con colores totalmente diferentes. Ajá, creo que la portada incluso es medio celeste. Ajá, como celeste, exacto. Entonces, sí me parece importante mencionarlo, porque a lo mejor inicialmente Gaiman no esperaba que fuera considerado como un libro infantil o juvenil. De hecho, es muy curioso porque otra vez se corrió en 1985, pero lo publica hasta 2008 porque cada vez que se acercaba a él pensaba que todavía no era lo suficientemente bueno como para terminarlo. Entonces lo empieza a escribir, pero es hasta el 2008 que lo publica, y bueno, ha sido un éxito desde entonces. ¿De qué se trata el libro del cementerio? Tiene un personaje que es un niño, como dijo Manuel, que crece en un cementerio y que se llama Nadie Owens. Al menos esa es la traducción en español, Nadie Owens. Bueno, en inglés es igual, es Nobody, pero bueno, en español todo el mundo le dice Nav, y en inglés todo el mundo le dice Bob, entonces es igual, es Nobody Owens. Y este niño, al principio de la historia, te dicen que él fue a refugiarse de alguna manera en el cementerio porque alguien intentaba matarlo. La historia empieza cuando este personaje, Jack, mata a la familia de Nadie, y mata a todos menos al bebé, que se escapa, se va gateando y llega hasta el cementerio, donde es protegido por los fantasmas que habitan el cementerio. Solamente que ahí hay una cosa un poco complicada, porque los fantasmas pues obviamente no se alimentan, entonces
deciden que un personaje que es recurrente en la historia, que se llama Silas, es Silas. el protector de nadie y es el que se encarga de procurarlo. Y de hecho, cada capítulo de la obra es en sí una historia corta, entonces también eso es curioso, o sea que es una novela que va en un sentido lineal, pero al mismo tiempo cada capítulo es una historia en sí. Y entre cada capítulo hay 2 años, entonces vemos a nadie desde que es un infante hasta que cumple 15, 15, sí, que ya tiene que salir del ajá, cementerio. que es cuando tiene que abandonar el cementerio y hacer su vida. Bueno, entonces está muy interesante esto. Bueno, ¿y qué podemos mencionar sobre virtudes o los pros y los contras de esta novela en español o en inglés? Yo creo que la historia está muy bien trabajada, de hecho, no sé si Manuel piensa igual que yo, pero Silas es un personaje súper interesante. Toda su historia, que si leen el libro van a saber, o sea, la historia que está detrás de él es súper interesante, los personajes que de repente aparecen en la historia también son muy bien trabajados. Me parece incluso desde un punto de repente filosófico la historia, ¿no? O sea, se hacen muchas críticas de alguna manera filosóficas que son muy profundas y que me parecen de mucho mérito del autor. El cementerio es una manera muy sencilla de acercarse a la literatura de Neil Gaiman, porque bueno, él en particular a mí me gusta mucho porque todos sus trabajos son metaliterarios, o sea, van más allá, hacen referencias a canciones, a poemas, a obras de teatro, a películas, a un montón de cosas, a mitología, tiene muchísima mitología, no solo la clásica, es decir, sí se va a los mitos griegos, pero también se va a los nórdicos, también toda mitología oriental, más usa mucho el folclore inglés. Tiene por ejemplo un cuento que se llama El caso de los 24 mirlos, que todos son estas rondas infantiles, pero escritas como si fueran una novela de género negro, ¿no? Entonces es un crimen y todo tiene que ver con rondas infantiles. Y el caso es que realmente no las entiendes a menos que pertenezcas a este folclore, o sea, hay 2, 3 referencias que a lo mejor sí captas, por ejemplo Humpty Dumpty o algo así, pero lo demás pues sí se te pasan de largo. Entonces creo que el trabajo de Neil Gaiman vale mucho la pena por esto, por estas referencias que hacen. Es una prosa muy rica, variada. Y a lo mejor quienes no han leído el libro de la selva se pueden acercar un poco a la literatura de Kipling. Creo también que Neil Gaiman es como una opción para empezar a acercarte a la literatura de alguna manera. A lo mejor incluso escrita en inglés o no, pero me parece que debido a todo ese trabajo que él ha creado, de alguna manera pop también, o sea, trabajar escribir guiones para Doctor Who es súper pop, a mí me parece. Sí, bueno, muchas veces él ha sido llamado como el rockstar de la literatura, ¿no? Que digo, siempre se viste de negro, siempre trae una chamarra de cuero. Su esposa es rockera. Es rockera, es la cantante de las Dresden Dolls, entonces, no sé. Sí, tiene toda una vida bastante pop, de alguna manera, y a lo mejor eso puede ayudar a la gente a engancharse a la literatura de él. Y a la literatura en general. Sí, por ejemplo Coraline, ¿no? Ajá. Entonces, si quieren leer más sobre Neil Gaiman, les voy a dejar, o tienen alguna duda sobre este autor, que realmente nosotros lo recomendamos muchísimo. Como pueden ver, aquí está la publicación del libro del cementerio, lo pueden conseguir también en español, si no, les voy a mostrar este otro que también tiene Manuel. Este está muy padre, esta edición, yo no lo he leído, de hecho, una de mis metas del año es leer un poquito más de Neil Gaiman, porque sí me interesa mucho. Tiene mucha protección a la literatura en general. Entonces, si quieren preguntarle algo a Manu sobre Neil Gaiman o más información o libros que recomienden de él, les voy a dejar en la parte de abajo su Twitter, así como mi Twitter, cualquier duda que tengan sobre esto. ¿Y qué más puedes decir sobre Neil Gaiman antes de terminar? Pues nada, que se acerquen a él, no solo como autor también, sino como su trabajo que ha hecho para salvar bibliotecas, para impulsar proyectos. Creo que es uno de los autores, tal vez junto con Stephen King o por ejemplo Ray Bradbury en su momento, que más ha hecho por la preservación de las bibliotecas y de la literatura en general. Sí, de hecho leí por ahí un artículo de él que hablaba sobre la importancia de las bibliotecas. Y bueno, muchas gracias por ver este video, me gustó mucho tener a Manu. A mí me gustó mucho estar aquí. Y ya saben, si tienen alguna recomendación, algún libro que quieran compartir, pues nos pueden ahí decir qué les parece, o comentarios sobre Neil Gaiman, si han leído algún libro que les gustó de él, pues adelante.
Espero yo estar invitando a más personajes ilustrados como Manu para estos videos. Y bueno, muchas gracias por vernos. Les agradezco ver el video.